Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí daros la bienvenida a este acto organizado una vez más por la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Camas, con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Camas. Un acto del que nos sentimos especialmente orgullosos, ya que como toda asociación nos debemos a unos estatutos, y nuestros estatutos recogen como objetivos específicos, entre muchos otros, la promoción, la organización y la realización de conferencias, tertulias y encuentros dirigidos a recoger testimonios, describir acontecimientos y dar cuenta de sucesos o acciones individuales o colectivas a favor de los derechos humanos y las libertades democráticas. Y sinceramente es difícil encontrar en este país, e incluso fuera de él, a una figura tan significativa como la de don Baltasar Garzón, en lo referente a la defensa de los derechos humanos, la justicia universal, la memoria histórica y la defensa de la verdad. Hoy tenemos la suerte de contar con su presencia gracias a la labor realizada por esta asociación y, como no, a la inestimable colaboración prestada por don Blas Ballester, todo un referente de la política provincial sevillana y sin el cual sería imposible disfrutar de esta conferencia hoy. Por lo cual, gracias en nombre de esta asociación y del pueblo de Camas. Y antes de dar comienzo a este acto, me gustaría dar paso al señor alcalde de Camas, don Rafael Recio, al cual debo aprovechar la oportunidad para agradecer el especial cariño y sensibilidad con el que lleva varios años tratando la cuestión memorialista. Un compromiso sin el cual no hubiese sido posible en este pueblo que hoy se hablase de justicia. Gracias, alcalde. Muy buenas noches a todos y a todas. Lógicamente me van a permitir que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida. He tenido la oportunidad de dársela en privado, pero aprovechar públicamente para darle la bienvenida a este pueblo. Ya me dice que él lo conocía y lo había visitado, pero creo que con el calor y el recibimiento que lo ha tenido hoy, no fue en meses anteriores. Yo en este acto solo puedo decir que puedo mostrar lo que es mi agradecimiento una y otra vez a este grupo de hombres y mujeres de mi pueblo. Decía Rafael que ha sido importantísima la colaboración que ha prestado el Ayuntamiento para todo lo que ha sido la recuperación de la memoria histórica en este pueblo. Pero con mucha convicción que tenga uno, como desde mi ideología tengo, desde mi formación como historiador, si no llego a contar, lógicamente, con una serie de vecinos y vecinas de Camas, como son los que forman la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, y aquellos que tampoco, sin formar parte de dicha asociación, han sabido respetar en todo momento los procesos que hemos estado desarrollando durante este tiempo, pues no hubiera sido posible, lógicamente. Una firme convicción, como digo, en recuperar la memoria. Pero recuperar la memoria, y es lo que yo he aprendido durante este tiempo, no es solo tener más conocimiento de lo que pasó. Es importante, lógicamente, estar mejor documentado. Es importante desmontar aquello que manipularon y tergiversaron interesadamente. Pero sobre todo es importante, y es lo que he aprendido durante todo este proceso, que aparte de poner conocimiento en la recuperación de la memoria, hay que poner corazón y sentimiento, y es lo que me han mostrado los vecinos de Camas en todo el proceso que hemos desarrollado y en el que, lógicamente, hemos tenido que tomar decisiones desde este ayuntamiento. Ese es mi aprendizaje. Y puedo decir, Baltasar, que en el desempeño de las funciones durante todos estos años, que ya son bastantes los que lleva al frente de este ayuntamiento y sobre todo en tiempos difíciles como han sido estos últimos años,
sin lugar a dudas, la experiencia, la mayor satisfacción que me llevo es haber podido poner mi poco grano de arena para que sociedad civil, administración a nivel local y administración también a nivel autonómico hayamos sido capaces de dar un gran ejemplo. Y hoy todo ese proceso viene acompañado también de un desarrollo de una asociación que ha puesto en valor la importancia de los derechos humanos, la importancia de las libertades democráticas, hasta incluso convencer a exaltarnos para que este ayuntamiento por primera vez tenga una consejería dedicada exclusivamente a la cultura democrática y a la juventud, que creo que tiene que ir bastante ligado para que ese espíritu democrático no se pierda dentro de nuestras próximas generaciones. Pero como decía, en este caso la asociación no solo ha hecho posible todo esto, sino también pues, que pongamos en valor los valores democráticos. Y creo que también es importante, como decía, destacar la labor que ha desarrollado con nosotros la Administración Autonómica. Y no voy a entrar en halagos a la Administración Autonómica, voy a entrar nada más en halagos a los parlamentarios que en el día de ayer, el día 22 de febrero, los parlamentarios de Podemos, los parlamentarios de Izquierda Unida y los parlamentarios del PSOE, parlamentarios, que dentro de la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía aprobaron definitivamente el dictamen para la ley de memoria histórica de Andalucía. Lógicamente, como era de esperar, con la abstención de Ciudadanos y el Partido Popular. Eso yo creo que es un logro para nuestra tierra, para que podamos seguir profundizando los andaluces en la recuperación de la verdad, de toda la verdad. Y en relación a esa toda la verdad, también se decidió la creación de una comisión independiente para que sigamos profundizando en el conocimiento de toda la verdad y que los datos que se recojan de todo lo que pasó en Andalucía en esa comisión independiente para tener más conocimiento de lo que pasó pueda aportar datos de información a esa comisión de la verdad que aspiramos a tener algún día. Así que, Baltasar, yo nada más darte las gracias por venir, dar las gracias lógicamente a mi amigo Blas también por hacer posible que hoy se cumpla el sueño para los que eres un referente ético y moral. Así que muchísimas gracias. Gracias, y ahora antes de dar la palabra al señor Ballesteros, me gustaría pedirle al señor presidente de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Cama, al amigo José Esteban Garrido, que nos dedique una palabra también. No me gusta a mí hablar sentado, será por la costumbre, pero bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer la asistencia de todos los que nos encontramos aquí hoy, de verdad. Y también agradecer, en principio, a Baltasar Garzón, que esté hoy aquí con nosotros. No es fácil venir a un pueblo de 30.000 habitantes, no es fácil con la agenda que tiene. Por lo tanto, un agradecimiento de corazón, en nombre de la asociación. Llevamos organizando este acto pues casi un año, pensándolo. Y yo voy a agradecer a las personas que han hecho posible esto. En principio a Vila, en segundo a María Garzón, en tercero a Rafael Recio, en cuarto al secretario, tengo aquí a mi lado, y cómo no, a la Ballesteros. Posiblemente sin la Ballesteros no estaríamos hoy. Agradezco también al presidente de nuestra asociación de Andalucía, Antonio Narao, que se encuentra por aquí con nosotros, y el resto de compañeros de la asociación a nivel andaluz. Nosotros somos la sección de Cámara. Un año y pico organizando este acto. ¿Y por qué hoy es el 23 de febrero? Pues 23 de febrero porque para nosotros, o para muchos de nosotros, los que ya tenemos cara, en Cámara representa mucho. Lo que fue aquel famoso 23 de febrero de 1981. Y porque también esta asociación de Memoria, Libertad y Cultura Democrática, con la cultura democrática en su sello, pues tendríamos que dar esa respuesta. Y ese es el motivo de por qué se ha hecho el acto hoy y se podía haber hecho después que era contenido en la agenda de Baltasar.
Pero ese ha sido el motivo de traerlo. Yo quisiera también recordar aquí y pedir que se recupere lo antes posible un compañero de la asociación que se encuentra ahora mismo ingresado, que es Francisco Méndez, que también ha hecho mucho. Es verdad, yo no voy a intentar ser muy largo, pero sí me gustaría resaltar el trabajo de esta asociación en el tema de la fosa y en los homenajes a la columna minera, los 19 de julio de todos los años. Se recuperaron los 9 mineros, se le dio su entierro, se habían recuperado antes 5, que también se le ha dado su entierro, y ahora se acaban de recuperar otros 5, no sabemos dónde son. Pero además tenemos esperanza de que vamos a seguir trabajando, porque este ayuntamiento, antes que reivindiquemos algo, ya está por delante, fundamentalmente la delegada de Cultura. Y también la dirección general, tanto antes con Luis Naranjo, como ahora con Javier y con el amigo Vélez. Antes que estemos reivindicando, ya estamos. Y en este proceso han sido importantísimos los familiares. Los familiares. De los mineros 9 que enterramos, han venido 2 sobrinas de José Tomás Pedrero, una de Estados Unidos y la otra de Argentina. Imaginaros lo que eso significa. También la de Francisco Salgado Mariano, que vivía en Sevilla, también llegó a venir aquí su día. O sea, eso es. Y ahora, en el proceso que estamos, pues también los familiares de San Juan del Puerto, con Ana a la cabeza, que yo creo que por aquí tiene que estar una sobrina, o sea, una bisnieta y un nieto de Juan Toscano aquí, que es uno de los fusilados, 23 que fusilan en Pañoleta y que posiblemente pueda estar en campo. No, con esto no garantizamos nada. Dicho esto, agradeceros sinceramente, y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir no solamente en fosa, sino desarrollando la cultura democrática que hoy más que nunca hace falta. Muchas gracias. Pues sin alargarnos más, doy la palabra al señor Ballesteros. Sí, buenas tardes. Unas palabras solamente porque yo no me canso de escuchar a Baltasar. Pero fíjate, Baltasar, lo que acabas de ser capaz de organizar aquí. Está el primer alcalde democrático y el alcalde que hoy dirige el ayuntamiento democrático de Camas, ¿no? Está una concejala joven impulsando la memoria histórica con camaradas, con mis camaradas, Jaime Monte, El Largo, Ignacio, el Huelva, que me acabo de enterar que se llama José Esteban, me queda muerto, y que ha sido capaz de combinar ese esfuerzo de que mucha gente hoy creemos precisamente en la búsqueda de la verdad, en la ética, en la defensa de la moral, en la defensa de los principios. Hoy, en un momento en que la sociedad es intolerante, has sido capaz, tú y esta asociación, con su ayuntamiento a la cabeza, de hacer una pequeña burbuja y que todos, gente más joven, menos joven, seamos capaces de estar hoy. Hoy me han hecho recordar un meeting mío en Jardín del Valle con 18 años, en la lista del 81, recién cumplido 18 años, con Santiago Carrillo y Dolores Ibarra y la Pasionaria. Qué orgulloso me sigo sintiendo de este momento. Y qué orgulloso me siento de tener amigos y compañeros como Baltasar Garzón, en momentos como hoy que la justicia no está en su efervescencia, donde se modifican fiscales porque buscan la batalla contra la corrupción y donde precisamente las sentencias son tomadas y articuladas en función de los intereses económicos y del poder. Hoy la justicia la representa precisamente burbujas como las que estamos hoy articulando aquí en Camas y que debemos llevar
a muchos sitios de España. Y os voy a decir un dato que ni Baltasar sabe. Yo soy una persona que me dedico algo a las encuestas. Una de las personas mejor valoradas en este país es mi amigo Baltasar Garzón. Es mi amigo Baltasar Garzón. Y no ha tenido pocas ofertas para participar en un sitio o en otro, pero precisamente sus convicciones de defender una izquierda integradora, única, que sea capaz de defender a este país y combatir de verdad a la derecha económica y política, precisamente por eso no se ha dejado endulzar con ninguna manzana. En estos momentos en que la derecha económica y política modifica fiscales, compra medios de comunicación y articula mecanismos para que personas como Baltasar y algunos, que no somos nadie, el ABC nos dedique páginas y páginas durante días enteros, durante semanas y más de 20 días. Es decir, si eso es capaz de hacer la derecha con un político provincial o con un representante público, evidentemente, ¿qué no habrá movido a la derecha para que un juez como Baltasar Garzón hoy no sea juez de la Audiencia Nacional? Se ha movido toda la miseria del Estado para que un juez de carrera, un hijo de trabajador que ganó sus oposiciones, hoy no esté donde se merece. Almas en la cabeza, en los corazones de muchos ciudadanos, y seguirá para muchos de nosotros representando esa parte de la España que seguirá presente en la gente de bien. Muchas gracias por pasar. ¿Toca a mí? Bien, se nota que mi amigo está recuperando la fuerza de los 18 años. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, señor alcalde, amigos de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática. Y en primer lugar quiero saludar a mi madre. Vosotros y vosotras me que también están aquí, me tengo que traer la clara, a mi buen amigo Ramón, un brillo que ha venido desde Valverde del Camino, y también a Rafael Ademuz, que está aquí y que con su novela La memoria varada tiene mucho que ver con este pueblo y con los hechos que acontecieron, los hechos criminales que acontecieron en la Españolista. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. No es verdad lo que dice Blas, de que y tampoco los amigos que afirmaban de la asociación que era difícil traer. Que estén un año preparándolo, no digo que no. Pero la verdad es que desde el principio dije que sí. Tengo no solo la convicción de estar aquí, sino que además la excusa de que mi madre vive en Sevilla y entonces cualquier invitación que me viene de Sevilla, pues hay un 90 y tantos % de posibilidades de que diga que sí. Pero recuerdo a primeros del día 25 de enero que uno de los representantes, no sé por dónde está, de la asociación, me abordó en un acto que teníamos en Sevilla con la presidenta Dilma Rousseff y ¿dónde está que no te veo? Miguel. Me agarró de la mano ahí en la cartera, que no me soltaba la mano, tiene usted que venir acá. Me digo, que sí, hombre, que sí, que he dicho que voy a ir. Pero realmente me acordaba, y es una anécdota, me acordaba de aquella campaña del año 93 que me aconteció en Cataluña, en donde en un meeting
bajar del escenario, estaba toda la plaza abarrotada, alguien, un hombre fortachón, me agarró de la mano, me apretaba y me estaba haciendo un daño. Yo tenía la mano, la muñeca la tenía abierta de tantas manos estrechadas. Y este hombre me agarró y me clavó el dedo aquí. Y entonces yo decía suerte con este lenguaje que tenemos los andaluces. Decía la R en vez de la L, yo decía suerte y me decía eso. Suerte la mano. Es que casi me pasó esto ya en el ciclo otra vez. Con la misma energía me apretaba. Realmente estoy contento de estar aquí y de hacerlo en Camas. No soy del Real Madrid, lo sé por los seguidores de Sergio Ramos, pero también tengo mi respeto y a mi amigo Curro Romero también, al que hace tiempo que no veo, pero que es querido. Hablar de memoria, de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición, no es hablar solo de cultura democrática. Lo es, por supuesto que sí. Y Eva lo sabe bien, y con esa juventud y esa fuerza que tiene, es de agradecer. Es un derecho humano. Por mal que les pese a muchos, es un derecho reconocido ya por Naciones Unidas a nivel internacional. Parece que es en España uno de los pocos lugares del mundo donde todavía determinadas sensibilidades políticas que hoy nos gobiernan no entienden esto. Y el problema es que no lo entienden porque no han aprendido esa cultura democrática de la vida. Ese es el problema. Porque tengo que decir que cuando yo hablo de verdad, de justicia, de reparación, y lo he hecho en muchos países, en países donde ha habido víctimas de una tendencia ideológica, de otras, desaparecidos, en tiempos más recientes, otro gran error cuando dicen que eso pasó hace muchos años. La memoria es presente y es futuro. El pasado todo lo tenemos, pero la memoria es lo que estamos construyendo. Y el gran error de algunos es decir, pasó hace 80 años. No, quien sufre la pérdida y la desaparición de una persona y toda la sociedad, porque es la sociedad también víctima, la sufre en presente y hay que construir hacia futuro. Y desgraciadamente hay partidos políticos como el Partido Popular, a mí la suerte que tengo después de que me suspendieran y de que estoy temporalmente fuera de la carrera judicial es que puedo decir lo que me plazca y de momento la libertad de expresión me la han cercenado. De modo que me gusta hablar y ponerle a las cosas y a las situaciones nombre y apellidos. Y el Partido Popular no ha entendido lo que es la memoria, porque tiene una visión sectaria en el mismo. Titula la memoria. Nuestra memoria, la otra memoria. Nuestra memoria está amparada. Otras memorias, otras pérdidas no están. Y durante 40 años ha sido así. Y lo más grave es que después de los 40 siguientes todavía siguen pensando así. Cuando minusvaloran o desprecian a las víctimas, hasta el punto de que no se las considera como tales, ni legislativamente, ni políticamente. Cuando se habla de víctimas, se habla de víctimas del terrorismo. Claro, ¿cómo no vamos a estar a favor y en apoyo de las víctimas del terrorismo? Y yo lo puedo decir con cada uno de nosotros y de nosotras, pero así mi profesión y mi dedicación durante 30 años. Claro que sí. Y las víctimas de la violencia de género, de la violencia machista, de esa lacra que todavía nos invade de forma brutal. De la violencia de cualquier tipo de acción delictiva.
de la violencia del Estado, cuando transgrede los límites del Estado de Derecho. Porque ahí deja de ser Estado. Y quienes lo hacen o lo ejecutan nos están traicionando a todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Por tanto, todo eso lo entendemos. Pero curiosamente en España no se acepta que hay más de 114.000 víctimas, y abro un paréntesis aquí. ¿Cómo es posible que no fuera hasta el año 2008, a instancias, a petición mía a las víctimas en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que hicieran un censo de víctimas de desaparecidos del franquismo, de la guerra civil del franquismo? Yo pensaba que los archivos iban a estar llenos de datos, y sin duda lo estarán, pero no los conocemos. No había un censo, no hay un censo de las víctimas. En una segunda ocasión, cuando se cruzaron los datos de expertos informáticos, cruzaron esos datos, se llegó a establecer una horquilla entre 136 y 152.000 víctimas desaparecidas. Somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos. Quien nos precede es Camboya. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que en Camboya no es ni el progresismo económico, neoliberal, etcétera, que tenemos, pero hay un tribunal. Hay un tribunal que está juzgando el genocidio camboyano. Hay lugares de memoria. Y luego haré una reflexión sobre este particular. Pues bien, cierro este paréntesis para retomar el hecho de la negación, el negacionismo a las víctimas del franquismo, de tal categoría. No se entiende de otra forma que a esta altura de nuestra democracia todavía se planteen representantes políticos cómo definir, o si una comisión de la verdad puede ser o no puede ser, o abstenerse. Es vergonzoso, sencillamente vergonzoso. Me da vergüenza ese tipo de representantes políticos, porque no nos lo merecemos, ni los del izquierda ni los de la derecha. Es algo que está por encima de las ideologías. Tampoco hemos aprendido en 40 años de democracia, o casi 40 años de democracia, o no han aprendido. La memoria, las víctimas son víctimas con independencia de la adicción ideológica o afección ideológica que tengan. Esto es un principio básico, elemental, no son los míos y los otros. Si no cambiamos ese chip, ese planteamiento, jamás vamos a entender lo que es una reconciliación, a pesar de que a mucha gente se le llena la boca de la reconciliación. O cuando se dice, ¿qué hacen estos memorialistas? ¿Qué hacen estas asociaciones? Abren viejas heridas, pero ¿qué viejas heridas? Son heridas actuales. Ese es el concepto que no alcanzan a comprender. Yo no he negado nunca la memoria de quienes cayeron, de los sublevados, de los rebeldes, de los que propiciaron y mantuvieron un golpe de Estado y después una dictadura. Lo que ocurre es que durante 40 años, y seguimos los 40 siguientes, se ha estado reivindicando esa memoria, con todos los argumentos asumidos. Yo no he visto, en todo el tiempo que llevo, y cuando hablo con las víctimas, que ataquen a las víctimas que lo fueron. Entonces, si esto es así, ¿cómo hacer que las mentes de determinados políticos se abran de una puñetera vez para dejar este tema salvar? Estamos en déficit democrático y muchos dicen, esto no es actual, no nos interesa. El PSOE aprovecha ahora y remueve el tema del Valle de los Caídos. Podemos, los populistas, hacen tal. Yo estoy cansado de tanto dolor innecesario que se causa a las víctimas. Se produce una revictimización constante. A mí me avergüenza que los componentes de la plataforma contra la impunidad todavía sigan manifestándose cada vez
en la Puerta del Sol de Madrid y se les insulta porque están pidiendo una comisión de la verdad o porque están diciendo que se aplique lo que es un derecho humano. No se puede ser selectivo a la hora de aplicar el derecho. Esta mañana hemos tenido una reunión en la sede de nuestra fundación allá en Madrid, con medios de comunicación, 3 abogados, Manuel Ollé, Eduardo Ranz y yo mismo. Tomamos una iniciativa en 2015, ejercimos el derecho de petición ante el gobierno de España, ante el gobierno del Partido Popular, y dirigiéndonos al Consejo de Ministros, le pedíamos que cumpliera la ley de memoria histórica, que en relación al Valle de los Caídos se reconvierta en un lugar, en un espacio de memoria, que las tumbas o los restos del dictador y del fundador de la Falange no reposen allí, que lo hagan donde su familia quiera. No hay mayor revictimización ni mayor ataque a las víctimas que inhumar a víctimas y victimarios conjuntamente. Es tremendo. Hay que recuperar esos espacios para las víctimas. Y veamos todas las demás víctimas, pero no los victimarios. Hemos pedido una serie de cuestiones de anulación de normas y leyes que, siendo algunas de 1940, otro decreto ley del 57 todavía, no se han derogado expresamente como signo de reparación, incumpliendo la ley de la memoria histórica. Un detalle: Patrimonio Nacional, por ejemplo, en los años 2012, os doy el dato, desde que el Partido Popular entra en el gobierno, 2011, noviembre de 2000, poco después de 2011 de las elecciones, desaparece cualquier aporte económico en apoyo de la aplicación de la memoria histórica. Las exhumaciones, por supuesto, cero. 2012, 2013, 2014, 2015, cada uno de esos 4 años han sido 340.000 euros que se ha dado para el mantenimiento y atención del Valle de los Caídos. En donde los símbolos franquistas están, en donde las normas que lo crearon y demás es una exaltación al odio permanente y al puro fascismo. Y a la memoria y a la aplicación de una ley democrática de 2007 que nos puede gustar más o menos, que está más corta, la queremos más ancha, las leyes se pueden modificar, 0 euros. Y además, algunos responsables políticos actuales diciendo que las asociaciones de la memoria lo único que hacía era acordarse de los desaparecidos cuando había que reclamar fondos. Es el menosprecio. Ese político no se atrevería a decir lo mismo respecto de las víctimas de ETA. Yo no me atrevería a decir ni de una ni de otras, pero falta esa asunción, ese convencimiento de que en la época de la guerra civil, la época de la dictadura, hubo una sistemática, una desaparición de personas en forma sistemática, ejecuciones sumarias, sin arreglo a legalidad, que la propia ley de memoria histórica deroga y las declara ilícitas, y no fue lo suficientemente valiente esa norma, y se lo he dicho a que la promovió a José Luis Rodríguez Zapatero en más de una ocasión, para declarar la nulidad de los juicios franquistas, de los juicios sumarísimos, la nulidad, es decir, sin efecto ninguno, no la ilicitud. Porque sabéis que en el fondo de todo esto hay también un componente económico importante, de interés. Y aquí lo sabéis, lo tenéis cerca, ¿no? En el cortijo de Gambogás, esa extensión de terreno que ahora está casi cayéndose, pertenece entre comillas a la familia Queco de Llano, ¿no? Esa propiedad legítimamente es propiedad
expropiada por la República, fue después obligada y, como una especie de diezmo coactivo, a cambio de un día de sueldo, decían, ¿verdad?, de los funcionarios de ayuntamientos, diputación y demás, se sufragó para la propiedad del general Queipo de Llano. Y hoy sigue su familia titular. Bueno, este ayuntamiento, no sé, me consta, quiere que ese espacio sea un espacio de memoria. Si hubiera la dignidad que debe existir en una sociedad democrática, no tendríamos ni que discutir ese tema. Pero aquí estamos. Ayer lo decía el señor alcalde hace un momento, tuvo lugar un avance importante en el Parlamento. Nosotros como Fundación hemos acompañado esta Ley de Memoria Democrática. A principios de este mes, un componente de nuestra Fundación vino y estuvo participando a invitación del grupo de Podemos, pero aceptado por el Partido Socialista también, dando nuestra opinión sobre lo que es una comisión de la verdad. Por encima de los nombres que se le ponen, es algo que no puede estar de acuerdo en esto de disfrazar los nombres. Una comisión de la verdad es justicia restaurativa. La verdad sana, la verdad, la búsqueda de la verdad sana, es un instrumento de reparación, incluso por encima de la justicia. Fijaos que como dice el jurista, hay un juez que en su acervo tiene, pues, haber dictado una orden de detención contra Augusto Pinochet o contra las juntas militares, por supuesto. Pero la verdad sana, la verdad, la búsqueda de la verdad, que las víctimas comprueben que las instituciones están alineadas en esa búsqueda de la verdad, produce efectos sanadores. Aunque finalmente no se consiga llegar al fondo o no se llegue a establecer esa verdad única que es inexistente. Por tanto, que después de 80 años nos estemos planteando todavía y algunos se abstengan o digan que esto es, no sé, abrir viejas heridas, yo no creo que nadie se eche a la calle, que las víctimas sean reparadas, por lo menos desde luego yo no. Ahora, es que los argumentos que me dan son argumentos que no se sostienen. Y no se sostienen no solo porque lo diga yo, no se sostienen internacionalmente. El relator de Naciones Unidas de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, Pablo de Grey, en su visita a España en 2014 fue contundente. Nos puso 7 ceros seguidos en cuestión de verdad, memoria y reparación. El Comité de Desaparición Forzada de Personas, de la Convención de Desaparición Forzada de Personas, que España tiene ratificada desde 2006, también nos puso bastante colocados. Y eso lo puedo decir porque lo viví de propia mano. Porque a petición de las organizaciones de sociedad civil, yo fui a defender la legitimidad de la memoria en Naciones Unidas en Ginebra. Y la representación española que fue bastante penosa, ¿no? Incluso algún que otro colega o excolega llegó a decir en la sede diplomática española que, claro, es que Garzón había intimidado a los miembros del Comité de Naciones Unidas con su presencia. Hay que ser... me reservo la práctica. No. Y yo como español, al ver a la embajadora de España leer un papel que le había sido enviado esa misma mañana desde Moncloa, donde decía una sarta de imbecilidades insostenibles, pero ya no siquiera porque contradijera, sino porque eran insostenibles en sí mismas. ¿Cómo sería que hasta el presidente del comité se enfadó tanto que yo creo que contribuyó a que la resolución del comité fuera todavía más dura de lo que se pensaba?
El grupo de trabajo de desaparición forzada de personas de Naciones Unidas ha sido contundente. El Consejo de Europa, todas y cada una de las instituciones. Y decidme si es de recibo, si es asumible. Os cuento una anécdota vivida en primera persona con una familia que no es la familia Alcoriza. Teófilo Alcoriza, un labrador de Burjasot, en Valencia. En 1947 ya había terminado la guerra, ya hacía tiempo que había terminado la guerra. Fue detenido por la Guardia Civil porque iba buscando al hijo, a Pedro Alcoriza, y todavía no. Pedro Alcoriza era guerrillero. Fueron a buscarlo, no estaba, se llevaron al sol. Y a los 2 días la noticia fue que se había ahorcado con los cordones de los zapatos. Como cualquier labrador sabe, y basta simplemente echar un poco la vista hacia aquellos años, al campo se llevaban las vacas, no se llevaban botas con cordones, no existían. Eran las vacas, con millas, hasta yo me acuerdo de eso, y nací años después. De todas las evidencias fueron que sencillamente lo asesinaron. Bien, ley de memoria histórica, la familia comienza a pedir una subvención y el ayuntamiento, para buscar los restos de Teófilo Alcoriza, sus hijos, incluido Pedro, su hija Pilar, activan, y el Ayuntamiento de Valencia, en aquel momento titulado por Rita Barberá, empieza a poner una trampa detrás de otra, 5 años de trampas sin perder la subvención. El grupo de trabajo de desaparición forzada de personas les da la razón, siguen sin ser bien. Empezamos nosotros, acuden a mí, yo ya podía ejercer como abogado por la sentencia de 2012, y entonces acudimos a la juez correspondiente, ni caso. Apelamos, ni caso. Y así sistemáticamente nos da la razón el defensor del pueblo, tal. Los argumentos eran que era difícil, que era necesario un proyecto arqueológico, que por eso cuando hablabais de esas iniciativas que estáis haciendo aquí, con el riesgo político que comporta, ¿por qué jugársela en un parque de educación vial, cuando te empiezan a decir qué estarán buscando, qué piensan que no hay? Después, cuando hallas las fosas y demuestras la historia, se callan, se esconden como comadrejas. Ese es el problema. Entonces, tengo que reconocer que mi éxito como abogado en el caso Alcoriza no fue muy grande. Más que nada acompañábamos a la familia, pero a mí me daba y me sigue todavía produciendo una desazón tremenda. Yo veo a un hombre de 92 años como Pedro Alcoriza, un 14 de abril de 2014, con un sol de justicia en Valencia, en el cementerio civil, porque a todo esto, a pesar de todas esas dificultades, la familia decía no, la tumba está ahí, estaba milimétricamente determinado, decían número tal, parcela tal. Era tan fácil como ver si allí era verdad lo que decía la familia. Ver cómo ese hombre se mareó con el calor. Quiero decir, ¿en qué país estamos? Un hombre de 92 años se le está obligando aquí a suplicar que se busquen los restos de alguien que fue asesinado por el Estado y que se le niegue la justicia en forma sistemática. De verdad que es muy difícil de asimilar, ¿no? Después de haber visto todo lo visto. Bien, cuando tuvo que cambiar el ayuntamiento, las siguientes elecciones democráticas, pues cambió el signo del ayuntamiento, ganó Compromís, con Podemos, en fin, la coalición, se autoriza la exhumación.
¿Sabéis cuánto tiempo tardó en analizarse los restos y establecer que eran los restos de Teófilo Alcoreixa? Estaban allí donde la familia lo decía, no hizo falta ningún proyecto arqueológico, nada. Hubo un momento en que decíamos, bueno, vamos a hacer una cuestión para juntar el dinero y que los arqueólogos puedan hacer el proyecto. No, pues los restos de Teófilo Alcoreixa en 2016 finalmente los acompañamos y se hizo una ceremonia familiar y sencillamente se reparó una grave injusticia y reposan en Burjasot. Y no pasó nada. Solo el calvario de una familia que desde 2009 a 2016 ha tenido que estar suplicando lo que por derecho le corresponde. Eso en un Estado de Derecho, queridos amigos y amigas, es inaceptable, es inasumible. No hay argumentos que lo justifiquen. Insisto, la cultura de la memoria, la cultura democrática que se tañe de memoria no es algo del pasado, es algo que sustenta esencialmente porque cala en lo más hondo, porque realmente si somos capaces de asumir nuestro pasado, estamos dispuestos para afrontar el futuro, sin tapujos. No lo digo yo, lo decía Mandela después de pasar 29 años en prisión. Y decir, si no se sanan las heridas, si no se curan bien las heridas y se cierran antes, se gangrenarán. Si no se limpian antes de suturarlas, se gangrenarán y volverá, y estamos condenados a repetirlo, quizás no en nuestra generación, pero es grave ese planteamiento. Por tanto, yo a lo que aspiro con iniciativas que apoyamos como las de las comisiones de la verdad o los mecanismos para que las víctimas directas, que por edad van quedando cada vez menos, puedan siquiera ser oídas por un organismo oficial. ¿Podéis creer que las primeras y prácticamente únicas víctimas que han sido oídas por un tribunal fue en el juicio contra mí? Y porque yo las convoqué como testigos, no porque me hicieran falta. Sabía que me iban a someter en el tema del franquismo. Fue una excusa para suspenderlo. Pero dije, por lo menos algo de reparación, es decir, que unos jueces, en este caso 7 del Tribunal Supremo, oigan esa historia. Y recuerdo perfectamente, había ya fallecido, una anécdota, es tremendo, ¿no? Porque cuando comparecieron, como eran testigos de la defensa, el Estado les reclamó que tenían que pagar sus desplazamientos, que no le cubrían las ciencias. Y a las personas que se manifestaron en contra de ese juicio fueron sancionadas hasta con 600 euros por ocupar la calle. Y entonces el abogado me lo dijo y le dije, digo, pues yo los pago, claro que sí, cómo no. Y me dijeron, dice, no, dice, jamás aceptaremos que pague usted ni un euro. Dice, esta es nuestra humilde contribución a esta causa de la que nos han negado sistemáticamente. Buscaban los restos de su hermano y se murió, una carta impresionante, ¿no? Y ella le decía, pero díganme por qué no se meten? Si yo lo que quiero es recuperar los restos de mi hermano, que sabemos dónde están. Casi 80 años para que un tribunal de justicia oyera esos testimonios. Y recuerdo que os sonará la asociación querellante, en este caso de las manos limpias, os suena, ¿verdad? Es un ejemplo de la probidad judicial de algunos que han dado cobertura a una organización espúrea, tramposa como esta, durante muchos años. Y eso, pues queda ahí. Yo tengo la satisfacción que desde que la primera vez que asomaron en mi juzgado les dije, la puerta está por allí. Jamás acepté una personación y me supuso denuncias y finalmente
la querella que se admitió a trámite y dio lugar a mi suspensión, de la cual estoy orgullosísimo. Y la asociación que hoy nos acoge su memoria, Libertad y Cultura Democrática. Libertad, me interesa el concepto de libertad, pero con ejemplos prácticos. En ese juicio, cuando Manos Limpias le pregunta a cada uno de los testigos: ¿y ahora se acuerda usted de comparecer ante un tribunal? ¿Por qué no lo hizo usted cuando murió Franco? Dijeron: ¿por qué no lo hicieron después, cuando ya gobernaba el Partido Socialista, o estaba a punto de gobernar el Partido Socialista? Porque hubo un golpe de Estado. Hoy es el aniversario. Teníamos miedo. Y después, porque seguíamos teniendo miedo. Y yo contaba una anécdota, mi madre me corregirá si no es verdad, que cuando nos poníamos a hablar de estos temas, en una reacción refleja, a veces se levantaba y cerraba las ventanas o las puertas de por si acaso. Tú no sabes. Y su hermano mayor, mi tío Gabriel, fue el comisario político del Ejército Republicano, un hombre de derechas, un hombre conservador, pero fiel y cumplidor de la legalidad republicana. Y no se cambió de camisa. Sirvió donde estaba y cuando le tocó ejercer su función, la hizo. Y después estuvo perseguido durante muchos años. No se me olvidarán aquellas visitas y yo no entendía de la Guardia Civil, siempre aparecía en algún momento la Guardia Civil en mi casa. No sé por qué aparecían tantas Guardias Civiles por allí. No sé, porque había buenos productos de la huerta, que sí, efectivamente no sabía. Además, no, tenía su relación. Estábamos en un pueblo de 1.700 habitantes. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que no ha habido libertad para que las víctimas se manifiesten. Y está viéndose todavía con un gobierno que no aplica la ley de memoria histórica, que hace gala de que no la aplica. Entonces, ¿qué amparo pueden tener esas víctimas como no sea a través de esas asociaciones de ayuntamientos como el de Camas, que son ejemplo, otros en España afortunadamente también, incluso conservadores, que están aplicando medidas memorialistas y, en definitiva, se está produciendo algo muy interesante, y es que se está construyendo la memoria desde abajo arriba, que quizás sea lo mejor. Es decir, desde lo más cercano se va extendiendo. Uno de los argumentos para que no haya una comisión de la verdad y la duda de si una comisión de la verdad autonómica como esta o el mecanismo de verdad que puede incidir porque la verdad debe ser a nivel nacional, sí, claro que sí. Pero la verdad se construye en cada lugar, con cada relación. Hay muchas comisiones de la verdad, 40 y tantas ha habido en el mundo hasta ahora, y cada una ha sido de una forma diferente. Pero la voluntad política de construir esa memoria, esa democracia sustentable y sostenida, es la misma entonces. Y se han hecho en situaciones muy adversas. Yo formo parte del Consejo Asesor de lo que fue la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la Provincia de Buenos Aires, y Buenos Aires pues, suponen así como 17 o 18 millones de personas. Es decir, que es importante. Inmediatamente después de la dictadura se fraguó esa comisión y fue combativa y fue importantísima. Espacios de memoria están construidos en Chile, en Argentina, en Perú, en Berlín, en Kigali, en Camboya, es decir, en todos los sitios, y aquí a nivel nacional todavía no hay un reconocimiento y nos seguimos peleando por los nombres de las calles
y porque al general Yahweh se le quite a un pueblo el amuleto de Yahweh, no sé, o a los otros los del caudillo o tal. Es decir, realmente, y que asumo las críticas de lo que voy a decir, en España no se ha superado el franquismo. Es mentira. Quien dice que se ha superado, miente. Memoria, libertad, cultura democrática, verdad como componente de la memoria, son elementos fundamentales que van a dar muestra de lo que debe ser la fortaleza de una sociedad. Una sociedad informada. Probablemente la gran mayoría de los que al menos tengan mi edad ya, cumplí 61, hemos aprendido a golpes de cuentos, de historias, de palabras calladas, escondidas, porque en la escuela ni lo aprendimos, ni pudimos aprenderlo, obviamente, ni después nadie nos dijo qué había ocurrido porque los susurros eran cada vez más pequeños. Tuvimos que ir aprendiendo, rompiendo en la universidad y demás, es decir, no ha habido esa cultura memorialista que genera una base muy firme y consistente para la valoración de la democracia y lo que se puede perder. Y hoy estamos en una situación compleja, donde estamos viendo como un energúmeno ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Eso ya lo he dicho por escrito en algún artículo, lo vuelvo a decir, es un peligro permanente para la democracia y para la estabilidad mundial. Es decir, esto de gobernar a golpe de tweets es tremendo. En un país como Francia, que atenazada por el terrorismo yihadista ha hecho lo peor que se puede hacer en una democracia, y es irse al extremo de la ultraseguridad con limitación de derechos, con restricción de derechos, algo que, dicho sea de paso, en España no ocurrió. Somos, y ahí hay que resaltarlo, un país que con el atentado más grande después de las Torres Gemelas, el marzo de 2004, el 11 de marzo de 2004, no alteramos la legislación penal ni procesal en nada. Sin embargo, a partir de 2011 se han multiplicado las reformas del Código Penal para el enaltecimiento, el subenaltecimiento y no se sabe bien cuánto, qué, y meten los titiriteros dentro y fuera y otro. Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco más serios. Yo no voy a pitarle al himno nacional, o no voy a quemar una bandera o un retrato, pero hombre, por esas cosas no se debe entrar en la cárcel. A lo mejor se tiene que entrar en la cárcel por procesos de corrupción importantes, por parezca que no tiene una cosa relación con la otra, sí la tiene. Por eso yo desde aquí, de forma constante, convoco sin ningún tipo de apriorismos ni ideologías, cada uno tenemos la nuestra. A mí me aterra cuando dicen yo soy apolítico, porque normalmente cuando dice soy apolítico es de derecha, siempre. No, yo es que soy juez, yo es que soy juez. Los jueces son mejores y peores, pero no tienen el fotograma plano. Es decir, tenemos ideología. Y eso no pasa. Todo ser humano tiene ideología. Lo único es que se establecen límites, se establecen mecanismos y se establecen vías por las cuales cada uno tiene que representar su poder. Por eso yo no tildo, no le pongo apellidos a la memoria, más allá de democrática, porque, entre otras cosas, si no hubiera democracia, sería difícil que hubiera una reconstrucción de la memoria imparcial,
convincente y en la que la verdad rija o la búsqueda de la misma. Por tanto, yo convoco siempre a cualesquiera, en serio que no le pongo ideologías a la memoria. La memoria es la justicia desde las víctimas. Y la memoria en las víctimas tarda mucho tiempo en erradicarse, a pesar del peso que cae sobre la misma y que seleccionamos, pero siempre se reproduce. Y ese derecho, ese sentimiento, no puede sino superarse o completarse con el reconocimiento de lo que ocurrió, con la asumción de lo que sucedió. Una de las peticiones, y termino con esto, que hacemos al Tribunal Supremo, desde luego no tengo muchas esperanzas en ganarlo, pero el día 28 de este mes, que aquí celebramos el Día de Andalucía, el Tribunal Supremo, a sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, se tiene que pronunciar sobre la petición sobre el Valle de los Caídos y sobre la transparencia de lo que está ocurriendo allí y de toda la serie de peticiones que comentaba antes. Y hay una que pedimos, y es que qué fácil sería si el jefe del Estado compareciera en el Parlamento y dijera: pido perdón a todas las víctimas del franquismo. A partir de ahora, todos formamos un país diverso, controvertido, pero remando en un sentido, al menos en esta. Yo estoy seguro que habría muchísimas personas, miles, cientos de miles, millones de personas que se sentirían reconfortadas con esa afirmación. Y tengo envidia sana cuando veo a un primer ministro de Canadá salir y reconocer y pedir perdón por la persecución a los gays homosexuales desde 1960 y tantos, o cuando una primera ministra de Australia pide perdón también a los maoríes por la persecución a los indígenas. Y tengo envidia sana de todos aquellos que reconocen lo mal hecho, porque eso significa el primer eslabón para hacerlo bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, insisto, el estar hoy aquí no es que sea un placer, no es que sea un honor, era una obligación, porque hay que estar en cada momento en donde debemos estar. Y aquí se construye memoria y tenemos que ser muy firmes en esa construcción. Muchísimas gracias. Bueno, llegados a este punto, quiero dar las gracias en nombre de la asociación al señor Baltasar Garzón y decirle una reflexión. Dicen que la verdad solo tiene un camino. Yo no sé si tiene un camino tiene varios, pero quiero dárselo yo. Después de José Lorenzo, que el camino hacia la verdad no es el miedo, sin duda. Y ahora vamos a hacer un pequeñísimo, y os pido muchísima brevedad, turno de palabras para realizar alguna pregunta al señor Garzón. Vamos a dar 5 turnos de palabra y os pido por favor muchísima brevedad, y si levantáis las manos aquellos o aquellas que queráis, por allí tenemos una palabra. Alza la voz, por favor, todo lo que pueda. Ahora es el consejo, porque hace un mes hablamos con el de Buenos Aires y fue necesitado pasar por porque su padre fue exiliado político de este años. Lo sacaron del penal, lo llevaron y se tuvo que ir a Buenos Aires, para que no iban a fusilar a mi abuelo.
Y él se salvó, bueno, porque tuvo esa suerte y se asimiló. Ahora han venido sus nietos y no han necesitado pasaporte para poder entrar y están considerados como españoles. Muchas gracias, señor. Es una pregunta, pero sí conviene resaltar que la ley de memoria histórica y esa aplicación proactiva que debe de regir incidió mucho en esa recuperación y reconocimiento de nacionalidad a los herederos de quienes tuvieron que salir de este país, no solo porque tuvieran necesidad económica antes, sino porque eran represaliados por la guerra. Y hubo países como México, como Argentina, especialmente estos dos, que acogieron a muchos republicanos, a muchas republicanas. Y hay unos colectivos muy potentes de republicanos allá y hay un reconocimiento importante. Y yo siento envidia. Durante un tiempo estaba trabajando en Buenos Aires, durante 3 años casi, y estaba al frente de un organismo internacional de la UNESCO y del gobierno argentino, que era para la promoción, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y la sede la teníamos en la Escuela Mecánica de la Armada. La Escuela Mecánica de la Armada fue el mayor centro de detención clandestina durante la dictadura de 24 de marzo de 1976 a diciembre de 1983. Unos 5.700 presos y presas entraron y apenas 160 consiguieron salir con vida. El resto fueron asesinados, torturados, desaparecidos, lanzados desde aviones en vuelos de la muerte. El condenado que hay aquí en España fue detenido por mí, el capitán Estilingo, fue condenado por 30 víctimas arrojadas en 2 vuelos de la muerte. Y lo importante de este centro es que ahora es un centro de memoria, es un espacio, un lugar de memoria donde tiene su sede una gran parte de la lucha de derechos humanos de Argentina. Durante el tiempo del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con los que se podrá estar de acuerdo, pero construyeron esta memoria colectiva. Pero no ellos, realmente, abuelas, madres de la sociedad civil, se peleó, se la jugó, los desaparecían y salían cada jueves a Plaza de Mayo, uno y otro día, en plena dictadura, y consiguieron que esa memoria se construyera y que ese espacio donde 500 o casi 500 niños vieron la vida pero perdieron la identidad porque fueron robados, y aquí tenemos 30.000 todavía de la época del franquismo, además de los robados como consecuencia de aquella nefasta política del franquismo. Va a haber un juicio, hay un juicio señalado por un robo de un niño en los años 60. Pues realmente ver a esas abuelas de Plaza de Mayo, de las que me honro en querer y que me quieran, que ya han recuperado 122 nietos desaparecidos, han recuperado, ves personas que tienen 95, 96, 97 años, que van más ligeras que yo andando. ¿De dónde sacan la energía? Es impresionante ver este Carloto, que renqueando con su problema de rodilla y que tiene 85 años y ahí está, y ahora está enfrentada con el gobierno de Macri, que está paseándose por aquí ahora, y que bueno, que ves cómo se vive la vida. Es un ejemplo que a mí me da envidia. Cuando yo digo que el Valle de los Caídos debería de ser un espacio de memoria, lo digo pensando en todos estos lugares. Todos ellos
futura de desaparición, esa recuperación de esos espacios para la memoria como centros de verdad, como centros de encuentro, de convergencia, es lo que construye la fortaleza de un pueblo, por lo menos en lo más íntimo. Cuando eso se quiebra y comienzan de nuevo las fricciones, volvemos a tener los mismos problemas. De modo que el pueblo argentino ha sufrido y sigue sufriendo, pero es verdad que en su momento nos acogió. Hay una serie, una película que se llama Vientos de Agua, que yo aconsejo que la veáis, los que puedan, que es muy bonita porque es parte del Corralito de los años 2000, por ahí, y es cómo se vienen a España, cómo luego se van a España, retrotraen cómo los emigrantes de aquí, cómo los represaliados salen, y es impresionante porque refleja realmente lo que ha sido la historia de hermandad entre dos pueblos, aunque no siempre ha sido así. En primer lugar, tengo aquí un libro del juez Garzón, donde dice los documentos del juez Garzón y la Audiencia Nacional. Este magnífico libro donde habla de Chile y Argentina sobre los derechos humanos. Pero yo quería decir una cosa que es importante para mí. Cuando se habla, Victoria, y lleva razón, cuando ha dicho que no hay un duro, que no ha puesto un duro el gobierno del Partido Popular con el tema de la memoria histórica, no ya solo no lo ha puesto, sino que además le reclama 4.000 euros a una organización en un pueblo, no me acuerdo dónde, de 4.000 euros por no exhumar al completo todos los cadáveres que había. Pero hay un tema muy importante que yo quería que el juez, Garzón, porque yo le digo juez, aquí hay uno que es Willy el Niño Pacheco, fascista hasta la médula, torturador y criminal, y se pasea a sus anchas por Madrid, por la cárcel, y sus policías cobardes que todo el día. Pero a mí no me molesta esto. A mí lo que me molesta es el Partido Popular, que todavía sigue enfangado en su ideología fascista y cobarde, porque además sus concejales y sus alcaldes son condecorados por la Fundación Franquista y los condecoran. Por eso digo que este gobierno es un gobierno franquista y esto hay que cepillárselo ya. Sobre el particular, me gusta el argumento y el ejemplo que ponías, el de el Niño y otros, se refiere al proceso que hay abierto en Buenos Aires, en Argentina, es la querella de víctimas franquistas. Cuando se cierra el caso en España, se abre allí y por aplicación de la jurisdicción universal se está investigando. Yo fui a prestar declaración allí a requerimiento de la juez argentina y porque creía que era mi obligación con las víctimas, porque se estaba montando una escenografía que era falsa. Se había presentado por la Fiscalía General del Estado y estaba gobernando el Partido Socialista, hay que decirlo, de que en España se estaba investigando y que había investigaciones abiertas en el caso del franquismo y que por tanto, por aplicación de la ley de jurisdicción universal, tenía que cerrarse aquel procedimiento. Entonces, a mí me pidieron que concurriera a declarar, ya en 2012, y fui a declarar.
Entonces pedí que me mostraran el informe de la Fiscalía General del Estado. Yo decía, ¿cómo se puede ser tan ligero y cómo se pueden decir estas cosas? No había ninguna causa abierta en España. Se aludía a la resolución mía de 2008-2009, en la que me envía a distintos juzgados en donde se habían producido las desapariciones que se denunciaron, pero que fueron sucesivamente archivados, algunos sin ni siquiera hacer la mínima gestión y tomando como argumento el auto de imputación que el magistrado Luciano Varela hacía respecto de mí en la querella de manos limpias. Alucinante. Un auto de incoación de procedimiento, ahora que tanto se habla de si es investigado, imputado, formal, acusado, con formalidad, tal, bueno, pues ese auto fue utilizado por varios tribunales españoles para decir que no se investigaban los crímenes, pero a la vez la Fiscalía General del Estado decía que estaban abiertos. Bueno, después se pidió cooperación judicial. Incluso la jueza argentina vino y se entrevistó o tomó declaración a diversas víctimas. Cuando emitieron las órdenes de detención contra distintas personas implicadas en los hechos, entre ellos Miguel Niño, pues se negó cualquier tipo de cooperación. Pero no solamente eso, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, es decir, la inmediatamente anterior a la actual, emitió una circular para todos los fiscales de España diciéndoles que la ley de amnistía en España impedía cualquier tipo de acción judicial de cooperación y además un argumento de peso impresionante, que no era otro que decir, y recuerden ustedes lo que le ocurrió a determinado juez que trató de investigar los hechos. Es tremendo. Y al día de hoy no hay cooperación. Es lo mismo que ocurrió con Argentina y con el gobierno de Menem cuando se prohibió toda cooperación judicial con España en el año 97, cuando le pedíamos información de los desaparecidos, entre los cuales había también españoles, pero da igual la nacionalidad porque la víctima es universal cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra. O sea, la historia se repite, pero siempre en favor de la impunidad. Y esa es nuestra misión, o por lo menos, no es que yo sea mesiánico, sino cuando hablo de misión es de convicción, que es que hay que achicar los espacios de la impunidad. Ese es el combate permanente en el que tenemos que estar. Y a eso contribuye la memoria, y a eso contribuye la verdad. Ahora mismo hay un proceso de justicia transicional en el mundo, que es en Colombia, que es una cosa impresionante. Sería impensable en España, o ojalá que en España hubiera algo similar, no por las masacres y no por las consecuencias. 8 millones de desplazados, cientos de miles de víctimas, cientos de miles de delitos. Aplicar la justicia retributiva tradicional solo al 50% de los posibles autores del Estado, de la guerrilla, de los paramilitares y demás, conllevaría a 20 minutos por persona, mañana, tarde y noche, 365 días al año, 87 años. A 20 minutos. Por tanto, cuando determinados líderes políticos en ese país, entre ellos el presidente Uribe o el expresidente Uribe, dice la justicia, ¿de qué justicia estamos hablando? En un país donde hay un índice de impunidad próximo al 90%, es decir, nos están engañando y luego lo aplicamos a cada país. Por tanto, justicia no solo es la justicia retributiva, allá donde pueda aplicarse, se aplica. Y normalmente no va de acuerdo con la verdad, aunque se impongan grandes penas. Por eso decía al principio que la justicia restaurativa, la que se basa en la verdad, la que se basa en la memoria, es la que repara realmente. Puede reparar la condena,
Claro que sí, claro que sí. Pero también puede reparar una simple declaración ante un juez. Yo recuerdo muchos testimonios, pero recuerdo que cuando venían las madres o abuelas de Plaza de Mayo, las víctimas chilenas, decían: yo solo quiero que alguien me escuche, pero alguien que sea institucional, es decir, un juez, un fiscal, no solo alguien entre los que podamos formar parte de la sociedad civil. Solo con eso ya hay reparación. Y me trae a la memoria la anécdota o el hecho que ocurrió en serio cuando se estaba argumentando la derogación de la ley de jurisdicción universal y la modificación de la misma en 2014. El Partido Popular se la cargó de una vez. Ahora se ha llegado al acuerdo de reactivar a iniciativa de todos los grupos de oposición esa ley de jurisdicción universal. Veremos a ver el recorrido que tiene y hasta dónde llega. Ojalá que llegue, ¿no? Pero me acuerdo que el que entonces todavía, los prolegómenos, era ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, decía que, bueno, que tampoco entendía tanto el jaleo que se podía, o el ruido que hacíamos algunos con el tema de la jurisdicción universal, porque solo en España había habido una condena, que era la de Adolfo Estilín. Eso demostraba la poca idea que se tiene y sensibilidad de lo que es la reparación de las víctimas. Las víctimas se reparan, como digo, con una simple comparecencia, con que se les escuche. Esas víctimas que en el juicio contra mí fueron oídas y un tribunal de señores vestidos con puñetas y togas y con toda la solemnidad tuvo que oír los 7 testimonios que allí se vertían. O cuando ante mí una mujer argentina convocada a declarar como testigo, como víctima, lo hizo y pidió que su marido la acompañara. No era procesalmente correcto, pero bueno, dije, bien, que se quede sentado y que escuche su testimonio. Y esa mujer contó su testimonio, pero cuando ya creíamos que había terminado, dijo: no, quiero declarar más. Y declaró después de 30 años, por primera vez, cómo había sido violada sistemáticamente durante su detención, como tortura, como... Lloraba el marido, lloraba y llorábamos todos, porque por fin había roto el silencio de 30 años y lo hizo ante un ajeno, que en este caso era juez, no es, que era el juez, era la institución. Y esa herida que estaba abierta y que no se sanaba ni siquiera con la investigación, ahí se produjo la sanación, porque finalmente se había obtenido la potencia, el valor de que alguien estaba haciendo. Esa es realmente la reparación. Todos sabemos que la justicia no puede abarcar. Ponía el ejemplo de Colombia porque es evidente, es imposible abarcar. A mí las lecciones que me han dado en el tiempo que he estado trabajando en Colombia, cuando fui comisionado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, después de mi suspensión, 2011-2012, es impresionante. Es decir, ¿cómo puede una persona, 12 años encadenada por las FARC, una vez liberado, decir que lo que quiere es verdad, lo que quiere es reconciliación, que no busca venganza, que no busca, sino que termine la violencia? Cuando es esto, a mí, como decimos por nuestra tierra, se me caen los palos del sombrajo. Es decir, no tengo respuesta más que la verdad repara. Y cuando esa verdad repara, se producen resultados. Y esos resultados influyen también en los perpetradores. Y luego están los demás, luego están los que se han aprovechado económicamente, los que se han enriquecido, tal. Para eso hay otros mecanismos, ahí sí que de investigación en profundidad, agarrarle
darles esos bienes que ilícitamente obtuvieron, que se beneficiaron, que se lucraron con la víctima, con el dolor y con la impunidad. Ahí sí hay. Gracias, Juan. Y había una última palabra que la había pedido Pepe, creo. Por ahí atrás. Sí, adelante. Esto es ahora unos 45 años. Yo no tengo siempre. En Morón de la Frontera, uno allí haciendo una obra. Una organización que se llama La Campanita. Enfrente está el Conde de la Masa. La finca del Conde de la Masa. Entonces la máquina, viendo la saja, encontramos los albañiles, fontaneros, encontramos unos cuerpos allí, que era el tiempo de la guerra. Lo denunciamos a la obra y todo, vinieron los arquitectos y dijeron que lo dejaron parado, que iban a parar la obra. Entonces, rápidamente puso los tubos y lo taparon. No se pudo hacer en aquella época nada. Y hace unos 20 años por ahí, cuando hubo las elecciones del ayuntamiento, uno de los albañiles me llamaron: oye, mira, Pepe, vete para acá, y era un concejal del partido de izquierda que era. Entonces, en aquella época era el Conde de la Masa, el alcalde. Fuimos, denunciamos y después nos dijo que nos calláramos. Y eso es lo que nos callaron. Claro, nos dijeron que nos calláramos. Y ahí se quedó. Nosotros que los albañiles de aquí hemos comido domicilio porque siempre estábamos allí. Pues eso sí que se podría recuperar, esa historia y esa denuncia, por lo menos para que conste. Seguro que las organizaciones y asociaciones podrían hacerlo. Esperemos que sea así. Vaina que del nombre para nosotros hablar con el alcalde de Morón.